En este vídeo les voy a hablar de 9 propiedades incluidas en el módulo de CSS Grid, las cuales son utilizadas para construir efectos de alineación de los elementos, ya sea de la cuadrícula completa, del contenido de todas las celdas que hacen parte de ella y o del contenido de una celda puntual que haga parte de la cuadrícula. La alineación de elementos constituye otra ventaja de CSS Grid para añadir dinamismo y calidad a la maquetación de cualquier proyecto web a través del uso de instrucciones muy sencillas que les invito a conocer para que las puedan integrar a sus propios proyectos web, obteniendo un aspecto más profesional. Bienvenidos nuevamente a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta ocasión vamos a abordar el análisis detallado de otro grupo de propiedades que hacen parte del módulo de CSS Grid, las cuales fueron clasificadas en el vídeo anterior como las propiedades de alineación y conforman el listado que estamos viendo en este momento. Estas propiedades están conformadas por un prefijo, un guión y un segundo término en donde el prefijo indica el tipo de alineación que se obtendrá al aplicar una determinada propiedad y el segundo término especifica el elemento que será alineado. Teniendo en cuenta los tipos de alineación que se pueden obtener, existen tres prefijos en donde el primero de ellos es justify, el cual indica que el tipo de alineación que generará una determinada propiedad es horizontal. En segundo lugar está el prefijo align, que indica que una determinada propiedad generará una alineación del tipo vertical. Y finalmente está el prefijo place, el cual es una combinación de los dos anteriores, indicando que se obtendrá simultáneamente una alineación tanto horizontal como vertical. La información que aparece como segundo término después del guión en cada propiedad maneja tres posibles valores que indican el elemento que se alineará y dentro de qué espacio se producirá esta alineación, siendo el primero de ellos el valor content, que indica que la alineación se aplicará a toda la cuadrícula dentro del grid container. El segundo valor de estos tres posibles es items, el cual indica que la alineación aplicará para el contenido de todas las celdas o grid items que hagan parte de la cuadrícula y su alineación se realizará al interior de cada celda. Finalmente, el tercer valor es self, el cual indica que la alineación se aplicará para el contenido de una celda específica o grid item y dicha alineación se realizará al interior de esa celda. Para realizar el análisis de estas propiedades, vamos a emplear el mismo código del vídeo anterior en donde se explicó el funcionamiento de las 9 propiedades básicas del contenedor en CSS Grid, al cual le he aplicado algunas modificaciones, eliminando la última etiqueta div interna que se agregó en el archivo de HTML para dejar únicamente las 6 primeras. En el archivo de CSS ajusté la regla de estilos que utiliza la clase contenedor como selector, reduciendo el ancho de las columnas de la cuadrícula para dejarlas de 150 píxeles. Reemplacé la propiedad GridTemplateRows por la propiedad GridAutoRows, que en este contexto me sirve para definir una altura estándar de 150 píxeles para las filas de la cuadrícula. Eliminé las declaraciones de estilos asociadas al uso de las propiedades GridAutoColumns y GridAutoFlow y le asigné una altura de 90 viewPorHeight a la altura del grid container. Las demás declaraciones de estilos asociadas a la definición del display, el borde de la cuadrícula y el espacio entre celdas, al igual que la regla de estilos asociada a los elementos de la cuadrícula, las he dejado intactas. Al visualizar el resultado de estos cambios en el navegador, se observa que los elementos de nuestra cuadrícula están ubicados en la esquina superior izquierda de nuestro grid container, el cual efectivamente está ocupando el ancho de la pantalla en su totalidad y el 90% del alto de la pantalla, como lo indica el borde de color aqua que se le asignó en los estilos.
Este resultado se tomará como base para revisar las tres primeras propiedades de nuestro listado, las cuales permiten alinear todo el bloque de la cuadrícula dentro del grid container, y para ello regreso al archivo de CSS y en la regla de estilos que utiliza la clase contenedor como selector, agrego una nueva declaración en la que utilizo la propiedad justifiedContent, a la que le asigno uno de sus valores más usados, que es center. De regreso en el navegador, se observa que la cuadrícula se mantiene pegada al borde superior de la ventana, pero ahora se ha trasladado al centro de la misma, y de esta forma ya estamos viendo la primera propiedad justifiedContent de nuestro listado, la cual ha alineado de forma horizontal todo el bloque de la cuadrícula y lo ha ubicado en el centro del grid container. Para revisar otros valores que puede tomar esta propiedad, vamos a utilizar las herramientas de desarrollo o DevTools que ofrecen los navegadores a través del panel de inspección, las cuales permiten realizar cambios temporales para visualizar el resultado de aplicar una determinada modificación antes de ajustar el código registrado en el archivo de CSS de forma definitiva. En caso de que la modificación no satisfaga nuestras necesidades y se desee restablecer los valores que se encuentran en los archivos construidos con el editor, basta con refrescar el navegador para que se vuelva a cargar esta información. Debido a que estamos revisando las propiedades de alineación que ubican todo el bloque de la cuadrícula dentro del grid container, debo dar clic en la etiqueta HTML a la que se le asignó este rol de grid container, y después me desplazo a la parte inferior del panel en donde está el código de CSS para buscar y modificar el valor de la propiedad justifiedContent. Una vez ubico la propiedad justifiedContent, le doy clic al valor center y lo reemplazo por el valor end, lo cual genera que tan pronto aplico este cambio, todo el bloque con nuestra cuadrícula se traslada a la esquina superior derecha. Es decir, se alinea horizontalmente al final de la misma línea que estaba ocupando inicialmente, comprobando el funcionamiento de este segundo valor end para la propiedad justifiedContent. Otro valor que se puede asignar a esta propiedad es start, que corresponde a su valor por defecto, el cual, al ser asignado, regresa nuestra cuadrícula a su posición inicial en la esquina superior izquierda del grid container. Ahora vamos a refrescar el navegador para revisar la segunda propiedad de nuestro listado, llamada AlignContent, para lo cual le doy clic sobre la propiedad JustifiedContent para reemplazarla. Una vez reemplazo esta propiedad y dado que tiene asignado el valor center, la cuadrícula se ubica en la parte central y pegada al borde izquierdo del grid container, lo que indica que se produjo la alineación a lo largo del eje de la misma columna que estaba ocupando la cuadrícula, ubicándola en la parte central de la misma como se esperaba. Al igual que la propiedad anterior, esta propiedad AlignContent permite utilizar el valor end, el cual, al ser asignado, ubica todo el bloque de la cuadrícula al final de la misma columna que estaba ocupando inicialmente. En esta propiedad AlignContent, el valor predeterminado también es el valor start, el cual, al ser asignado, regresa el bloque de la cuadrícula a su posición inicial en la esquina superior izquierda. En este punto ya hemos revisado las propiedades JustifiedContent y AlignContent con sus tres valores más utilizados, y para obtener estas alineaciones horizontal y vertical de forma simultánea vamos a revisar la tercera propiedad de nuestro listado, llamada PlaceContent. Para ello vuelvo a refrescar el navegador, nuevamente ubico la propiedad JustifiedContent y la reemplazo por la propiedad PlaceContent. Una vez reemplazo esta propiedad y dado que el valor asignado es center, todo el bloque de nuestra cuadrícula se ubica en el centro del grid container, generando la alineación tanto horizontal como vertical esperadas. Al igual que en las dos propiedades anteriores, la propiedad PlaceContent también permite el valor end, el cual, al ser utilizado, ubica el bloque de nuestra cuadrícula en la esquina inferior derecha del grid container, evidenciando que se ha generado una alineación horizontal y vertical simultáneamente, colocando la cuadrícula al final de la fila y al final de la columna. Hasta este punto ya se ha revisado el primer grupo de las tres primeras propiedades de nuestro listado, las cuales alinean toda la cuadrícula dentro del espacio asignado al grid container,
Ahora revisaremos el siguiente grupo de propiedades que emplean la palabra items como segundo término y alinean el contenido de todas las celdas de la cuadrícula en el espacio asignado a cada una de ellas. Para ello, regreso al navegador y en la parte superior del panel de inspección vuelvo a seleccionar la etiqueta de Grid Container para nuevamente desplazarme a la parte inferior y buscar la propiedad Justify Content para reemplazarla por la propiedad Justify Items, que es la cuarta propiedad de nuestro listado. Una vez reemplazo esta propiedad y dado que su valor actual es center, se puede ver que aparentemente el espacio de las columnas se ha reducido según el comportamiento que refleja el borde de color azul que se le definió a los grid items o elementos internos de la cuadrícula. Para ver qué sucedió realmente, voy a dar clic en el icono grid que activa la cuadrícula y allí podemos ver que la cuadrícula sigue intacta y que el contenido se ha alineado en el centro de cada celda, producto de haber utilizado la propiedad Justify Items con el valor Center. Además, si cambio el contenido de la primera etiqueta interna div utilizando el código HTML ubicado en la parte superior del panel de inspección, agregando el texto análisis de propiedades en su interior, se puede ver que tan pronto la longitud del contenido aumenta, el borde de color azul se ajusta al ancho definido para la columna. Esto mismo sucede en la celda en donde tenemos la letra C, la cual aprovecharé para escribir el término CSS, que como se puede ver también está alineado en la parte central de su celda dentro de la misma línea que ocupaba inicialmente. Ahora que ya comprobamos que no se han modificado las dimensiones de nuestra cuadrícula, retiro el contenido adicional de la primera etiqueta y me vuelvo a desplazar a la etiqueta contenedora para revisar el funcionamiento del valor end que también se utiliza en esta propiedad Justify Items. Para ello, busco dicha propiedad en la parte inferior del panel de inspección y reemplazo el valor center por el valor end e inmediatamente se observa que el contenido de cada celda se desplaza horizontalmente para ocupar la parte final de la misma fila. Para obtener el efecto opuesto y alinear el contenido de cada celda al lado izquierdo, ocupando la misma fila, se debe sustituir el valor end por el valor start, lo cual genera que el contenido se ubique en la parte inicial de la misma fila como se ve en este momento. El valor por defecto que toma esta propiedad Justify Items es stretch, que hace que el contenido de cada celda ocupe la totalidad del espacio que le ha sido asignado y para ver su comportamiento basta con reemplazar el valor start por el valor stretch e inmediatamente volvemos a tener el aspecto inicial de nuestra cuadrícula. Ahora vamos a continuar con la quinta propiedad de nuestro listado llamada Align Items, la cual permite alinear los elementos a lo largo de la columna y para revisar su funcionamiento vamos a reemplazar la propiedad anterior en la parte inferior del panel de inspección por esta nueva propiedad a la cual le vamos a dejar el mismo valor stretch. Esta modificación no genera ningún cambio, ya que stretch también corresponde al valor por defecto para esta propiedad align items, la cual simplemente genera que el contenido de cada celda se expanda para ocupar todo el espacio asignado a la misma. Este comportamiento se modifica cuando utilizamos el valor start que acabo de colocar en reemplazo del valor stretch y el resultado que se obtiene es que el contenido de cada celda que compone la cuadrícula se ubica al inicio de la columna que está ocupando. Después de realizar este cambio, se vuelve a presentar la sensación de que las dimensiones de la altura de las filas de la cuadrícula se han modificado, pero al dar clic en el icono de grid y modificar el contenido de las etiquetas como lo hicimos anteriormente, se evidencia que lo que ha sucedido es que el borde de color azul que se definió para cada celda se está ajustando a la longitud del contenido de la misma y que nuestra cuadrícula se mantiene intacta. El siguiente valor que vamos a utilizar es end, para lo cual doy clic sobre la etiqueta contenedora ubicada en el panel de inspección y me desplazo a la parte inferior para reemplazar el valor start por el valor end. Este cambio hace que ahora el contenido se desplace al final de la misma columna que estaba ocupando, generando el desplazamiento vertical que ofrece el uso del prefijo align. Como último valor para esta propiedad utilizo center
el cual produce el mismo alineamiento vertical del contenido dentro de cada celda que hace parte de nuestra cuadrícula, pero esta vez dicho contenido se ubica en la parte central del eje de la columna que ocupa. La sexta propiedad dentro de nuestro listado, llamada Place Items, corresponde a la combinación de los dos efectos de alineación anteriores, y esto lo podemos comprobar reemplazando la propiedad Align Items por esta nueva propiedad en la parte inferior de nuestro panel de inspección. Dado que el valor que está asignado es Center, el contenido al interior de cada celda se ha alineado en el centro de cada una, obteniendo el alineado horizontal y el alineado vertical de forma simultánea. A esta propiedad también se le puede asignar el valor Start, que estoy colocando en nuestro panel de inspección, lo cual genera que el contenido al interior de cada celda se ubique al inicio de la fila y de la columna que ocupan, que en este caso hacen que dicho contenido aparezca en la esquina superior izquierda de cada celda. Algo similar sucede cuando se reemplaza este valor Start por el valor End, el cual produce que el contenido al interior de cada celda se ubique al final de la fila y al final de la columna de forma simultánea, lo que hace que dicho contenido se ubique en la esquina inferior derecha de cada celda. Esta propiedad PlaceItem también puede utilizar el valor Stretch, que es su valor por defecto, que como lo vimos anteriormente, hace que el contenido ocupe todo el espacio asignado dentro de cada una de las celdas, como aparece en este momento, luego de haberlo colocado en el código CSS de nuestro panel de inspección. De esta forma ya se completa el segundo grupo de propiedades de nuestro listado, en donde solo hace falta el último grupo, que corresponde a las propiedades Justify Self, Align Self y Place Self, las cuales utilizan los mismos cuatro valores de Center, End, Start y Stretch, y operan de la misma forma que las propiedades que vimos en el anterior grupo, excepto que la alineación que se genera solo se aplica a un elemento específico. Para revisar este funcionamiento, voy a modificar el código de CSS en el editor, al cual le agregaré una nueva regla de estilos, utilizando como selector una combinación entre la clase contenedor y la pseudoclase nthchild con el índice 6, ya que sobre este último grid item se van a realizar nuestras comprobaciones. Dentro de esta nueva regla de estilos utilizaré como única declaración a la primera propiedad de las tres que nos hacen falta, que es la propiedad Justify Self, a la cual le asignaré el valor Center. De regreso en el navegador, se puede ver que todas las celdas presentan el mismo comportamiento porque están tomando el valor Stretch por defecto, excepto la última a la que le asigné la propiedad Justify Self con el valor Center, lo cual produce que su contenido se alinee de forma horizontal en la parte central de la celda. Esta alineación se puede cambiar utilizando cualquiera de las otras dos propiedades restantes y los valores que ya vimos utilizando las DevTools del panel de inspección, pero para ello debo dar clic en la última etiqueta div interna a la que se le aplicó la clase JustifySelf, para después ir a la parte inferior del panel y reemplazarla en este caso por la propiedad AlignSelf. Al realizar este cambio, se ve como ahora el contenido de esta última celda se ha alineado de forma vertical en la parte central de la misma columna, mientras que las demás celdas de la cuadrícula presentan el mismo comportamiento, evidenciando que este tercer grupo de propiedades que utilizan como segundo término la palabra self modifican la alineación de forma puntual a los elementos que les sean asignadas dichas propiedades. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a revisar las propiedades que permiten definir la ubicación de cada elemento dentro de la cuadrícula en CSS Grid.